¿Qué tal, amigas y amigos? Poco a poco hemos ido avanzando en el libro de signos y símbolos de George Ferguson y estamos llegando a la parte final en lo que se refiere a animales. Vamos a continuar más adelante en los temas de árboles, plantas y flores. Y seguramente que ustedes han visto en algunas iglesias o bien en algunas pinturas la figura del pavo real. Vamos a comenzar el día de hoy con este tema que fue representado desde las catacumbas. Sí, en aquellos cementerios subterráneos de los primeros cristianos no falta la figura del pavo real. Y esto tiene que ver mucho con la idea acerca de su carne en forma especial. ¿Por qué? Pues porque tanto el pavo real, el pavo como el guajolote, como decimos en México, al parecer tienen un cartílago muy especial que si lo dejamos fuera del refrigerador después de algún tiempo, parece que se endurece un poco, pero parece que no se echa a perder. Y precisamente esta idea es la que da origen a la representación del pavo real en muchas escenas. Comenzamos. Según una creencia legendaria, su carne no se corrompe. Por eso el pavo real simboliza la inmortalidad en el arte cristiano. Y con este significado aparece también en las escenas de la Natividad, porque Cristo viene a darnos la inmortalidad, es decir, después de la muerte nos permite resucitar para tener la vida eterna. Los 100 ojos de su cola evocan la iglesia que todo lo ve. Su contoneo y su ostentación de la belleza de su plumaje lo han convertido también en símbolo del orgullo y la vanidad mundanos. Una pluma de pavo real es frecuente atributo de Santa Bárbara. Constituye entonces una referencia a Heliópolis, su ciudad natal. Y continuamos ahora con el pelícano. Por cierto, ya en otro video toqué el tema del pelícano y el ave fénix en una forma muy amplia, pero ahora me voy a limitar aquí a lo que dice el texto. De acuerdo con la leyenda, el pelícano que ama a su progenie, es decir, a sus hijos, más que ninguna otra criatura, se picotea el pecho para alimentarla con su propia sangre. Por esta razón, el pelícano simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz por amor a la humanidad. También materializa el sacramento de la Eucaristía. El Salmo 102 dice lo siguiente: semejante soy al pelícano del desierto. Este salmo constituye una reconocida alusión a Cristo y confirma esta interpretación. En ocasiones se muestra al pelícano anidando sobre la cruz. Perdiz. A veces la perdiz es símbolo de la iglesia y de la verdad, pero en forma ordinaria lo es del engaño y del robo, y en sentido más general del diablo. Como la perdiz que empolla los huevos que ella no puso, así es el que junta riquezas por medios injustos. A la mitad de sus días tendrá que dejarlas y al fin de ellos se verá su insensatez. Esto es un texto de Jeremías capítulo 17 y bueno, entendemos que si la perdiz ve algunos huevos y llega y los empolla como si fueran suyos, pues ¿qué está haciendo? Se está robando de alguna manera la maternidad de aquellos huevos. Perro, por vigilante y fiel, ha sido aceptado como símbolo de las correspondientes virtudes vigilancia y fidelidad. Hay muchos ejemplos de perros fieles como el de Tobías y el de San Roque, que llevaba pan al santo y permanecía a su lado. Precisamente como el libro de Tobías habla de un perrito que acompaña a Tobías en su camino para recoger un pago que le debían a su padre, el perrito puede acompañar a Tobías como atributo suyo, pero también puede acompañar a San Roque, el perro que además le lamía las llamas para calmarle un poco el dolor. Como símbolo de la fidelidad en el matrimonio, suele aparecer, como lo vemos en esta pintura, a los pies de la pareja
O bien puede aparecer también sobre el regazo de las mujeres casadas. En ese caso significa la fidelidad de la mujer. Es atributo de Santo Domingo un perro con una antorcha, con una tea llameante en la boca. Para entender esto, tenemos que leer un poco la vida de Santo Domingo, en la que se nos narra que cuando su madre lo estaba esperando, cuando estaba embarazada, soñó que el mundo estaba en obscuridad y entonces aparecía un perrito con una antorcha en la boca y ese perrito era símbolo de su hijo, que cuando naciera y cuando se hiciera religioso, iba a predicar el Evangelio quitando la oscuridad de la ignorancia y de la herejía en el mundo. Esta es la razón por la que puede aparecer un perrito junto a Santo Domingo de Guzmán. Los perros blanquinegros, blanco y negro, eran usados a veces como símbolos de los dominicos, a quienes se les llama dominicanes, los perros del Señor. ¿Por qué? Porque al igual que Santo Domingo, que fundó la orden de los predicadores, todos los dominicos tienen que predicar como canes que llevan la luz a todo el mundo. Y además los dominicos visten los hábitos de estos colores, blanco y negro. Es interesante mencionar que en algunas imágenes de la Última Cena puede aparecer el perro pero con distintos significados. Si se encuentra echado, tranquilo o haciendo alguna gracia, significa el amor y la fidelidad de Cristo a su iglesia, a sus apóstoles. Sin embargo, el perro puede también estar en lucha contra un gato, que en la Última Cena significa la traición. Por eso el gato suele estar siempre cerca de Judas Iscariote. El perro que enfrenta al gato significa el amor que enfrenta a la traición. Si el perro se encuentra a los pies de Judas Iscariote, está comiendo carroña, y esto también es un signo de traición. Muy interesante, ¿verdad? Pon atención en estas imágenes. Pez. Su carácter más frecuente es el de símbolo de Cristo. También ya hice un video especialmente largo para hablar de este tema de Cristo. ¿Por qué es el símbolo de Cristo? Porque las 5 letras griegas que forman la palabra pez, ictus, son las iniciales en griego de Jesucristo,
Salvador, Hijo de Dios. El arte y la literatura cristianos primitivos lo pintan frecuentemente. También aparece la figura del pez en las catacumbas en forma de lámparas de aceite que servían para iluminar a los que entraban a las catacumbas, o bien más adelante como una forma de indicar la presencia del Santísimo Sacramento. El pez también representa el bautismo, porque así como el pez solo puede vivir en el agua, el verdadero cristiano no puede vivir si no ha sido bautizado. En la imaginería del Renacimiento, el pez es atributo de Tobías, porque la escama de un pez, más bien sería las vísceras del pez, restauró la vista de su padre Tobit. Por eso al arcángel Rafael se le representa también con un pez en la mano. El pez también es atributo de San Pedro, que había sido pescador, y también de San Antonio de Padua, que se dice que predicaba a los peces. Rana. Por causa de su continuo cruar y porque una lluvia de ranas fue una de las plagas de Egipto, se ha atribuido a la rana una significación diabólica. Ha sido a veces comparada con los herejes. Habitualmente posee en los cuadros el aspecto repulsivo del pecado. Con menos rigor se le considera símbolo de aquellos que buscan los placeres fugitivos de la vida y por tanto de las cosas mundanas en general. Rata. La dañina rata simboliza el mal. Rara vez se ve en el arte del Renacimiento, salvo como atributo de Santa Fina. Bueno, ¿por qué en el caso de Santa Fina? Porque tú sabes que hay patronazgos por los que a un determinado santo se le pide la protección para algo. Y entre otros, por ejemplo, Santa Fina era protectora contra las pestes de ratas o de ratones. Por eso puede estar una rata, un ratón debajo de su cama o sobre su vestimenta, y esto significa que ella era protectora de estos animalitos, es decir, para que no infestaran las comunidades. También encontramos otro santo muy popular en América Latina, que es San Martín de Porres. La tradición popular dice que él no hacía daño a los animalitos, a los ratones, no les ponía trampas ni los mataba, simplemente hacía la señal de la cruz o les pedía que se alejaran y los ratones se alejaban. Por eso también es frecuente que pueda haber un ratoncito, una rata o varios de ellos junto a este santo de el sur de nuestro continente americano. Y puede aparecer también, aquí no lo dice el libro, en las representaciones de San Cadoc. ¿Por qué? Porque también precisamente San Cadoc tiene una historia que tiene que ver con un ratón. Pero en este caso no es para hablar de que él los ahuyenta, sino de que a él un ratón le trajo un beneficio. ¿Por qué? Su historia nos dice que en un tiempo de gran escasez de alimentos, donde era difícil encontrar grano para hacer pan, un ratoncito fue el que le indicó a San Cadoc dónde había un granero. ¿Por qué? Pues porque el ratoncito iba ahí a sacar su alimento y San Cadoc veía de dónde trae este alimento este ratón. Lo fue siguiendo y gracias a esto San Cadoc pudo encontrar un granero que ayudó a alimentar a mucha gente. El toro. Aquí nos manda una referencia el libro para que veamos también en la letra B el buey, del cual ya hemos hablado, porque a veces se confunde el toro o el buey en las representaciones. El toro evoca la fuerza bruta y a veces figura arrodillado a los pies de San Silvestre, que realizó el milagro de devolver la vida a un toro. El atributo de San Eustaquio es el toro de bronce, con una hoguera debajo donde fue martirizado con su familia. Bueno, a veces San Eustaquio, precisamente porque fue martirizado por no adorar a un ídolo, lo representan juntamente al propio ídolo que podría ser el toro. Y pasamos ahora a nuestro siguiente
título, nuestro siguiente tema, que es el unicornio. Según el mito, el unicornio era un animal del tamaño de un cabrito, sorprendentemente veloz y valeroso, con un único cuerno muy agudo en el centro de la frente. Nadie podía cazarlo por medio de la fuerza, pero se le podía apresar con una artimaña. El cazador debía conducir a una virgen hasta el lugar frecuentado por el unicornio y dejarla sola allí. El unicornio, sintiendo la pureza de la doncella, corría hasta ella, apoyaba la cabeza en sus faldas y se quedaba dormido. Solo de esta manera era posible capturarlo. Por razones obvias, este animal fabuloso es símbolo de la pureza en general y de la castidad femenina en particular. Algunos autores cristianos consideran que esta leyenda es una alegoría de la Anunciación y la encarnación de Cristo, hijo de una virgen. El unicornio es usualmente atributo de la Virgen María, pero también lo es de Santa Justina de Padua y de Santa Justina de Antioquía, quienes pese a grandes tentaciones conservaron su pureza. Y estamos llegando ya a el último artículo referente a los animales, que es el zorro, símbolo tradicional de astucia y engaño. El zorro representa también al diablo. Aunque aparece con frecuencia en la escultura medieval, durante el Renacimiento quedó reducido casi exclusivamente a las ilustraciones de libros. Bueno, pues con esto concluimos la sección del libro de Ferguson que tiene que ver con los animales y en nuestro siguiente video comenzaremos con flores, árboles y plantas. Te espero en mi siguiente video. Que Dios te bendiga.